Gente, bienvenidos a Cine en el Ciber, la sección del canal donde hablo de las mejores películas, de los mejores directores de la historia. Y qué ocasión tan especial hoy, ya que termino por el momento de reseñar las mejores películas de Denis Villeneuve, hablando evidentemente hoy de esta Blade Runner 2049, que a su vez es una secuela de la Blade Runner original, película de Ridley Scott que el año pasado traje al canal junto con el resto de sus películas. Y bueno, fue una película, la primera, ¿no?, que me encantó, me pareció una obra maestra, de lo mejor de ciencia ficción que vi. Siempre tuve eso de querer ver ya esta segunda, pero bueno, esperé hasta que llegase, como les digo, estas reseñas del director de esta Blade Runner 2049. La vi ayer y me encantó. Ya les digo, y siempre les cuento que cuando una película me gusta tanto, me es difícil ocultarlo, así que lo digo de entrada. Está en mi top 5 películas de ciencia ficción sin dudas, e incluso la considero, ya no habiendo pasado tanto, la mejor película de ciencia ficción en aspectos visuales, en aspectos de fotografía, de efectos especiales. Es increíble las ideas que tiene, pero además de eso, la historia, las cosas que toca, los valores que trata la película, las preguntas que te deja hacer, no son nada más ni nada menos que toda una referencia y una oda a lo que es la película original. Es decir, a mi parecer, a mi juicio, es una de las mejores o la mejor secuela de una película vieja, de una obra de culto del pasado. Ya les digo, todo lo que tiene esta película es para mí una ofrenda a los que aman el cine de Blade Runner, la original, la de Ridley Scott, y no le falta el respeto en ningún momento. Tal vez no sea perfecta como la original, vamos a hablar de algunas cositas donde para mí la película podría haber sido más fuerte, pero sin dudas para mí se queda ahí, a nada. Eso sí, y lo voy a aclarar en el resto de la reseña, en cuestiones técnicas creo que es la mejor película de ciencia ficción que alguna vez vi. Así que hablemos por fin de Blade Runner 2049, por qué me gusta tanto y qué pasó con su continuación, por qué esta película fracasó. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, única aclaración que les hago como siempre. Les va a estar apareciendo mi TikTok, mi Instagram. Pueden seguirme ahí si quieren, donde subo clips del canal, noticias, memes, historias de lo que estoy viendo en el momento. Así que si se quieren enterar de qué se viene al canal antes de verlo en el canal, vayan ahí. Estuve subiendo historias ayer de Blade Runner. Bien. Wow. Qué peliculón del que vamos a hablar hoy. Película de la cual esperaba, pero no tanto. Donde un poco de miedo tal vez yo tenía un poco, porque ya sabía que en su momento la película había sido un fracaso. Película que tendría que haber tenido una continuación, con ese final abierto que tenemos, y que al final no lo tuvo. Una película de 2017, hace no tanto. Pero bueno, en definitiva, ahora se habla, creo que ya está confirmada esta serie para Amazon Prime de Blade Runner 2099, que va a ser una secuela de esta, donde creo que el personaje de Jared Leto vuelve, pero no sé, es como que ya no tenés a los actores principales ni de la primera ni de la segunda, y se va demasiado al futuro de vuelta, algo que ya hizo esta película y es arriesgado. De vuelta lo quieren hacer para la de 2029. Va a ser una serie, así que no sé cómo juega el presupuesto ahí, y más en la época actual de cómo están haciendo estas cosas. Tampoco tengo entendido de que ni Ridley Scott ni Denis Villeneuve
estén en algo de producción de esa serie, así que por las dudas mis expectativas están ahí. Más luego de, yo les digo, la peliculaza que acabo de ver, donde creo que casi todo, salvo algún que otro elemento de la historia principal, es perfecto. Y a ver, Blade Runner yo la tengo bastante fresca, la vi el año pasado, me encantó, como les digo, es un 10, para mí una obra maestra. Un festival de cine estilo cyberpunk, noir, lento, reflexivo, de esta novela de los androides sueñan con ovejas eléctricas. Así que ya les digo, para mí, vayan a ver si quieren la reseña del primer video, pero Blade Runner es otra cosa. Esperaba, bueno, una secuela de última que esté bien, no sé, pero no lo que terminó siendo. Ya les digo que hasta me estoy trabando un poco para hacer la reseña, cosa que no me pasa en la mayoría de las veces, por lo que me gustó la película, por la cantidad de cosas que se pueden hablar, y lamentablemente, como muchas veces pasa, seguro muchas de estas cosas me deje en este primer visionado, pero me gustaría el día de mañana hacer más videos sobre esta saga de Blade Runner. Bien, nos ubicamos, como les digo, en el 2049, y en el medio de los sucesos entre la primera y la segunda película pasan un montón de cosas. Acá ya arrancamos súper bien, ya que la película no intenta hacer nunca un remake, un reboot o algo así raro de hoy en día de la primera, sino que intenta evolucionarla, aportarle nuevas cosas sin faltar el respeto y haciendo que el mundo de Blade Runner y los personajes como que evolucionen. En el medio la corporación Tyrell cayó, luego hubo un gran apagón, hubo básicamente unos eventos climatológicos que llevaron a la humanidad casi una hambruna, donde si vemos en la película casi nunca sale el sol y está lleno de paneles solares en los campos que no funcionan, y bueno, todo esto como que la humanidad se estaba yendo a la mierda hasta que apareció Niander Wallace, que es este personaje interpretado por Jared Leto, tal vez el villano de la película, que crea básicamente unos alimentos sintéticos que es lo que salvan a la humanidad, y ahí adquiere a lo que quedaba de la corporación quebrada, Tyrell. Y bueno, básicamente a partir de esto vuelve a hacer androides, ya que se habían dejado de fabricar debido a revueltas y problemas que había habido. Si bien quedaron algunos de esos androides sintéticos de la primera, como el personaje que interpreta Dave Bautista al principio de la película, ahora tenemos toda una nueva gama de modelos, como por ejemplo el agente K, interpretado por Ryan Gosling, nuestro gran protagonista, un Ryan Gosling que la rompe completamente, que bueno, va a tener que ir cazando a estos androides anteriores, pero a estos replicantes. En el medio se va a topar con un misterio, y muy al estilo de Denis Villeneuve, como venimos reseñando en sus películas anteriores, va a tener varios plot twists esta película que están muy bien metidos y que nos va a pegar muchísimo. Es más, el que quiera disfrutar todavía más esta película y le guste el cine, más allá de ver la primera película de Blade Runner, también le recomiendo ver algunas películas de Villeneuve, como por ejemplo las que reseñamos en este canal: Incendies, Prisoners, Arrival, por lo menos para entender cuál es el estilo de este director. La película, como digo, es fantástica a nivel visual. Una película larga de 2 horas y media, bastante contemplativa, donde creo que es de esas pocas películas que decís cada frame de la película puede ser tranquilamente un fondo de pantalla, y ahora mismo voy a hacer eso después de terminar esta reseña, de descargarme fondo de pantalla para la computadora, porque es increíble. La fotografía, como les digo, es súper destacable. Las escenas de dirección, los planos, cómo se mueven, recuerdan un poco incluso a lo que hace Nolan con Interestelar, pero
tal vez con colores más vívidos, más cyberpunk, retrofuturistas, lo cual destaca un poco más del tono realista que tiene Interestelar de Christopher Nolan. Un manejo, como les digo, de ciertos colores como el amarillo en el desierto y en ese tipo de escenarios, o del violeta, del rojo, el azul, en forma de luces de colores de neón en la ciudad, que son completamente fantásticos. Y en cuanto a efectos especiales, efectos visuales, además de que considero que de vuelta es la mejor película en este aspecto que yo vi, tiene unas ideas la película que, además de ser fantásticas a nivel de ciencia ficción, que lo son, también cabe destacar que quedan muy bien para ese futuro de la Blade Runner original. Es una película que mete muchísimas cosas súper tecnológicas, futuristas, pero no para nuestra realidad, sino para esa realidad de la que veníamos de hace unos años, más analógica y bueno, un poco distinta a la realidad que vivimos hoy en día, donde tal vez seguramente el día de mañana haya hologramas, pero no tal vez al estilo que esté en esta película. Así que creo que hasta eso la película hace un buen trabajo en como le digo, reverenciar a la película original de Ridley Scott. Toda la película, y no me detengo más en este punto, es fantástica y hasta les digo que tiene escenas en concreto que pueden tranquilamente pasar a la posteridad, ya que de vuelta es una película que le fue mal en su momento en el cine cuando salió, porque la verdad que la gente no sé qué quiere ver, prefiere ver Capitana Marvel a ver películas de ciencia ficción hechas y derechas como esta. Pero luego fue ganando más popularidad con el paso del tiempo en las plataformas de streaming, en internet. Hay escenas de Ryan Gosling que ya son de culto, que yo las conocía sin haber visto la película. Por ejemplo, esa última que tiene con Joy, ni siquiera con Joy, sino con esta Joy con el pelo azul. Bueno, toda esa escena al final tan depresiva, de te ves muy solo. Creo que hay varias escenas así de la película que, como les digo, pueden pasar a la posteridad, y eso ya habla muy bien de la película. La historia se toma su tiempo. Como en cualquier película de Villeneuve, no te lanzan todo de una, sino que tenés que ir de a poquito masticando la película. Y tiene elementos que hoy en día son inentendibles, como que bueno, tenés una estrella, Harrison Ford, volviendo a uno de sus papeles, porque Harrison Ford hoy en día es el actor más cobracheques de todos. Volvió como Han Solo, como Indiana Jones, como Deckard, ahora va a estar en Marvel. Buah, pero creo que todos sus regresos son bastante mediocres, excepto este. Él, como Rick Deckard en esta película, está muy bien y le da para mí una evolución al personaje. Lo que llama la atención es que el personaje aparece recién en el casi tercer acto de la película. Para que vean que la película no se siente como una película de hoy en día donde te tienen que explicar todo, te tienen que dar todo masticado. Se siente como una película de antes en el sentido de que es más contemplativa, lenta, tenés que reflexionar, tenés que pensar. Muchos giros de trama los vas a tener que pensar luego de que termine la película, y si bien hay alguno que puede ser no tan convincente, uno a medida que los va pensando, ya que la película no te responde todo, tienen bastante sentido. Algo que escuché que mucha gente no le gustaba a esta película porque decían que no tenía sentido, que el guión era flojo, y creo que es porque no se paran a pensar en realidad los plot twists. Están muy acostumbrados a películas, como digo, que te dan todo masticado. Lo digo básicamente por toda esta trama, que es la trama principal del protagonista, de Ryan Gosling, del agente K, que quieras o no es el principal y no Deckard en esta película, donde tenemos esta primera revelación que es fantástica, cruda, que hasta un poco me recuerda a Incendies por ciertos momentos, de que él, siendo un replicante que va cazando replicantes del modelo viejo, casi inexpresivo, que vive toda esa vida súper deprimente con su novia virtual, interpretada por una fantástica Ana de Armas, que para mí se roba cada escena en la que aparece y parece de verdad una inteligencia artificial, un robot. Algo que creo que se trabajó mucho, que ella se vea lo más menos humana posible en la película, en el sentido de imperfecciones.
Luego de todo eso tenemos esa revelación de estos sueños que él tenía, con esos hornos de fundición y el caballo, que bueno, básicamente termina en que él empieza a sentir luego de toda esa búsqueda que está haciendo sobre este supuesto hijo que tuvo un androide, una replicante en su momento, que es nada más ni nada menos que Rachel de la película pasada con Deckard. Luego de ir buscándolo, empieza como a pensar si tal vez se trata de él por estos recuerdos. Y bueno, cuando pasa todo ese desierto distópico en esa, creo que es Las Vegas, completamente destruida, tenemos esa primera revelación donde él se da cuenta que él es ese niño. Entonces no fue diseñado, sino que nació de un parto real. Cuando ves eso en la película te destruye, pero por momentos también puede ser motivador, ya que empezamos a entender que Kay es más especial de lo que nosotros pensábamos. Hasta que luego de más etapas y más escenas de búsqueda de identidad y de quién es, donde vemos que hay mucho secretismo y encima hay datos y cosas que se perdieron por el gran apagón, tenemos ese encuentro con Deckard, con Harrison Ford, en esa torre donde él está viviendo recluido para que no lo busquen. Luego de todo eso que termina en esa escena donde, bueno, al pobre Deckard lo sacan del estado de confort que estaba, pobrecito, se lo llevan porque obviamente lo que Wallace quiere, lo que el personaje de Jared Leto quiere es replicar este hijo que nació en su momento de Rachel, para poder hacer básicamente replicantes infinitos y así aumentar la producción, la población de la humanidad, tener muchísimas más colonias, de las cuales se nos habla mucho en esta película pero no se nos muestra. Creo que será algo muy interesante para Blade Runner 2099, ver más de eso. Y bueno, él tiene que estar buscando a este hijo, y luego de que tenemos este secuestro de Deckard, llega la segunda revelación de la película, que es impactante, donde bueno, a Kay le están todo el tiempo hablando de una niña, y ahí él se da cuenta que él no era básicamente ese niño que había nacido del milagro, como le decía Dave Bautista al principio, sino que resulta que él tenía los recuerdos de esta niña. Y así es como tenemos la tercera revelación, que creo que es la que más confusión puede causar, que es que esta chica, Ana, que era básicamente esta genio que se dedicaba a crear recuerdos artificiales para los androides que agarraron en su momento, porque es una genio y demás, es nada más ni nada menos, en un papel muy encubierto con cosas que no terminan de explicar del todo, la hija de Deckard y de ¿cómo se dice? De Rachel. En un plan donde luego que nace hacen muchísimas cosas expiatorias y de trampa para que ni los Tyrell ni los Wallace se den cuenta de esto, como por ejemplo vender el cuento de que es un niño en vez de una niña y de que no se sabe cuál es su paradero. Entre todas esas cosas está lo más importante, que es que básicamente la agente Kay tiene recuerdos reales de ella, si bien no sabemos cómo procede toda esta creación de Kay y demás, y de qué tanta gente está detrás de esto, porque vemos que hay como una especie de rebelión entre replicantes y demás, algo que en la película queda como para una continuación, pero que hasta ahora no pudo ser. Tenemos básicamente de que es esto, Kay, el propósito de Kay era en algún momento en su vida descubrir toda esta verdad, ya que tiene esos recuerdos él, y llegar al paradero de la hija, e incluso en una de esas, que es como termina pasando en la película, llevar a Deckard hasta la hija. Como tal en la película, si bien hay cosas que son raras, como que uno puede decir cómo la corporación Wallace, teniendo toda la información que tiene y el poder que tiene, nunca la encontró, por más mentiras que haya habido de por medio, por más de que todo eso tal vez es lo más flojo de la película, es para mí lo que hace que no sea una obra maestra. No hay nada como tal sin sentido. Y hay muchas cosas que se podrán explicar mejor seguramente en una secuela, que es
aparentemente lo que tendría que haber por cómo termina la película, donde Wallace sigue vivo, donde tenemos esta rebelión, donde está el tema de las colonias. Pero bueno, toda esta última revelación de que Kay al final no es especial, sino que la niña terminaba siendo otra, y encima, bueno, tenemos a una espectacular Sylvia Hawks interpretando a Love, esta replicante asesina serial sin piedad que termina matando a Joy, o a esta acompañante Joy que estaba con Ryan Gosling, donde tuvimos esta escena donde él tiene relaciones con la prostituta que a la vez está como fusionada virtualmente con el personaje de Joy. Bueno, por cierto, Mackenzie Davis hace de esta prostituta, de Mariette, que también está increíble. Bueno, luego de un montón de cosas donde vemos que la vida de Kay es entre depresiva, pero a la vez, bueno, aunque sea, está enamorado de verdad de Joy, que es una inteligencia artificial, pero todo el tiempo esta saga te plantea qué es la humanidad, qué nos hace humanos, qué nos hace seres conscientes, porque Joy como tal acá no se ve robótica, se ve como alguien que siente de verdad y que incluso se apena cuando la terminan apagando, que es a lo que iba. Love la termina destruyendo y a Kay, siendo un replicante al final, termina completamente destruido. Seguramente haya sentido más esta pérdida incluso que muchos humanos, lo que nos lleva de vuelta, que para mí es el gran trasfondo que tiene esta saga. ¿Qué nos hace humanos? Simplemente nuestra biología. ¿Podríamos nosotros crear otro tipo de vida? Ya sea con inteligencia artificial, con robótica o estos replicantes biológicos. Nada, tarea para la casa, para pensar. Todo eso nos lleva a ese momento, repito, donde él está completamente solo, no sabe qué hacer con su vida y ve a Joy diciéndole: estás tan solo, puedo hacer lo que vos quieras. Creo que mucha gente que esté muy sola en la vida podría sentirse bastante tocada con esta película. No es mi caso, tal vez si me hubiese agarrado en otro momento de la vida un poco más bajón me hubiese pegado, pero siento que la película es súper depresiva, igual que la primera, pero a los tiempos de hoy. Y bueno, todo esto es el disparador para que Kate se sacrifique, entre comillas, por la causa, rescate a Deckard y la lleve con su hija Anna. Otra cosa que para mí me parece floja de la película es lo fácil que le resulta a Kay hacer esto: encontrarla, matarla, rescatar a Deckard y llevársela sin que toda la corporación Wallace no se le venga encima. Me parece un poco raro eso, y para mí Kay debería estar completamente rastreado. Tipo, ellos tendrían que de alguna forma llegar a Anna y darse cuenta de que es la hija de Deckard, simplemente porque Kay está yendo para allá. Pero bueno, por esas dos cositas que dije que me parecieron flojas, es que la película no es una obra maestra. Porque para mí, además de todo lo visual, actuaciones, a lo cual le tiré flores, la historia, sacando estos elementitos, es perfecta y encima tiene un montón de cosas reflexivas y que te hacen pensar, y con un tono de una película que te invita a pensar, no a decir no me gusta, es lenta, no, esto no tiene sentido. La película te invita a pensar, y a mí a veces un poco me preocupa y me extraña este momento tal vez del cine donde este tipo de películas no triunfa, y triunfa, vamos a decir, cine de ciencia ficción, blockbusters, superhéroe, lo que sea, donde te dan todo masticado, donde la trama es una tontería, donde no te deja nada para pensar. El cine se trata de eso, y fíjense, no siempre, ¿no? A veces podemos tener una película pochoclera que ya está, pero fíjense que hasta esas cosas se pueden hacer en una película de ciencia ficción, con androides, con acción. Y la verdad me da bastante lástima que esta película en 2017 haya fracasado. Si lo hubiese visto en ese momento en el cine, me hubiese enojado muchísimo de que eso hubiese pasado. Pero bueno, como les digo, y seguramente me estoy olvidando de mil cosas, porque la película habla de muchas cosas. Hay análisis en concreto del personaje de Joy, por ejemplo, de Ana de Armas, o de si Deckard, con ese final, termina siendo un replicante o no, que medio estaba diseñado para embarazar
a Rachel, todas cosas que en la película no están explicadas, que creo que tampoco van a ser explicadas para aumentar el misterio de las cosas, al igual que la 1 tenía sus misterios, y que para mí la hacen perfecta. Sin duda de las mejores películas de los últimos años en cuanto a ciencia ficción, sin dudas, y en lo personal está en mi top 5, más o menos, como les digo, de películas de ciencia ficción, tal vez en un top 3, yéndome a mucho, y tendría que estar evidentemente con la primera de Blade Runner, que es mejor que esta, y en cuanto a lo visual, quiero recalcarlo, es una obra de arte. Así que Denis Villeneuve, seguramente con directores como Christopher Nolan, y alguna que otra joven promesa de ahora como Robert Eggers, es para mí de los grandes directores de esta nueva camada, que hay que seguirle el ojo a cada cosa que vaya haciendo. Así que me complace, bueno, decirles que terminamos por el momento las películas de Villeneuve en este canal. Tienen mi reseña también de Dune parte 2, cuando se estrenó, no de la 1, ya que no tenía el canal, y no voy a volver a verla ahora, ya que hablo muchísimo de la primera película en la reseña de Dune parte 2. Y bueno, hasta acá tienen varias reseñas de Villeneuve para que las disfruten. Ahora, ¿qué director sigue? Bueno, para muchos el mejor director de la historia. Nada más puedo decirles eso. Voy a arrancar por fin Stanley Kubrick, un director que, al igual que Martin Scorsese, creo que me va a llevar bastante tiempo porque tiene muchas películas muy buenas y que creo que va a dar mucho para hablar, ya que es de las grandes influencias en toda la historia del cine y que marcaron un antes y un después. Por algo todos los directores de ahora te dicen que el mejor director era él. Tema para otros videos. Nos vemos en el próximo. Denle me gusta, suscríbanse, comenten lo que quieran. Cuéntenme si no les gusta tanto esta película como a mí y por qué. Porque de vuelta he leído mucha gente que dice no, que el guión es flojo, que es muy lenta. La verdad nunca lo hubiese pensado por ese lado, y yo soy súper crítico con todas las películas. Vean nada más mi canal, los títulos y demás. Pero bueno, eso fue todo y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.